Bueno, pues nada, creo que ha habido un poco de lectura de pensamiento entre algunas de las personas que entráis a mi canal aquí en YouTube y mi persona porque cuando estaba editando los vídeos de la ponencia mía de Salamanca del fin de semana pasado pensé que efectivamente era necesario el que se vieran las láminas donde yo resumía un poco los niveles de la conciencia. Em, Me parece que sí, que por qué no tener una deferencia con vosotros, con las personas verdaderamente interesadas. Em, lo cierto es que en algún momento yo pienso publicar información de todo esto, información mucho más amplia que lo que voy a compartir aquí ahora y que lo que compartí en la conferencia, porque cada vez acumulo más y más ideas sobre lo que es la conciencia, sus dimensiones, cómo evoluciona, etcétera. Bueno, no me quiero enrollar, quiero ser breve, porque no quiero robaros tiempo. En la ponencia que yo hice, simplemente lo que quise fue poner tres niveles de conciencia humanos muy similares, típicos, digamos, de 3D. Y entonces lo que hice fue dividir ese nivel de conciencia, digamos, humano 3D en tres niveles a su vez. Un nivel que yo no he empleado el término bajo, sino que lo he llamado conciencia latente, como veréis en la lámina. Otro nivel intermedio, que es una conciencia en proceso de despertar, y un nivel, digamos, más alto, más avanzado, que llamaríamos conciencia en expansión. No me gusta usar términos bajo, medio o alto porque realmente esos términos pueden ser empleados en un sentido despectivo y hay que entender que esto es un proceso y que con toda probabilidad todos hemos pasado por estos niveles o pasaremos por estos niveles, igual que hay que recordar que esto es un mapa y que por tanto nadie se ajusta al 100% a este mapa, de modo que habrá personas que manifiesten cualidades que estén en la conciencia latente, que tengan otras cualidades que sean propias de una conciencia en fase de despertar y que tengan también cualidades de una conciencia en expansión. Por lo tanto, no habrá nadie que cumpla este mapa en cada una de esas columnas puro, ¿no? Aunque es verdad que cuando termine el congreso, algunos de los asistentes venían, bromeaban conmigo y me decían que sí, que había personas que... Bueno, pero eso ya es más allá de la broma. Vale. La conciencia latente, como veis, un poco lo que plantea es muy egocéntrica, no solo es egoísta, sino que es egotista, está muy autocentrada frente a una conciencia en despertar donde el otro empieza a estar presente en la realidad, el otro empieza a ser tenido en consideración y la persona empieza a debatirse entre el egoísmo y el altruismo, incluso yo diría entre el egoísmo y el amor. Y la conciencia en expansión es una conciencia en donde el otro es un espejo de uno mismo, lo que el otro ve que le agrada o lo que el otro ve reflejado que no le gusta, sabe que son aspectos en sí mismo que todavía no ha corregido o que ya tiene más o menos desarrollados y le resultan agradables. La persona que ya está con una conciencia en fase de expansión es una persona que es en absoluto egoísta y que es una persona que con toda probabilidad es muy compasiva hasta el extremo a veces de que parecen olvidarse de sí mismos. Si nos vamos otra vez a la columna de la conciencia latente, pues lógicamente desde esa perspectiva cualquier persona, cualquier animal, cualquier objeto es un medio, es un instrumento en sí mismo. Entonces si yo puedo emplearlo para alcanzar mis fines no pasa nada, porque todo es planteado desde la perspectiva de esa entidad, ¿no? De tal manera que desea conseguir las cosas rápidamente, de forma inmediata, con el menor esfuerzo posible, desde luego sin ningún sufrimiento, y por lo tanto, pues todo vale con tal de conseguir los fines. La conciencia que está en proceso de despertar es una conciencia que se mueve entre la competencia y la colaboración. Hay con quien compite de una forma exagerada y casi diría muerte
mientras que con otras personas no duda en colaborar. Todo depende de la relación afectiva que tenga con esas personas, ¿no? Empieza a admitir perspectivas diversas, con cierta rigidez todavía, porque aquellas perspectivas que sean similares a la suya las aceptará de buen grado, pero aquellas que sean más extremas al otro lado, en el otro polo donde él se encuentra, pues van a ser admitidas con dificultad, y por tanto es tolerante ocasionalmente. Mientras que la conciencia en expansión es una conciencia que está siempre al servicio del otro, siempre a disposición del otro. Es una persona que no busca los objetivos ni los resultados de forma inmediata, entiende que hay un proceso, que los mejores resultados son los que se producen a largo plazo y que llegan despacio, por lo tanto es paciente, es tolerante, y en cuanto a perspectiva, pues su visión es absolutamente holista, es una visión periférica, es una visión muy amplia, es una visión muy elevada, donde se tiene en cuenta el punto de vista propio, el ajeno, el de todas las partes, ¿no? Por lo tanto, incluso a veces sí están en situación de negociar, y digo negociar de verdad, y no esas pamplinadas que a veces nos dicen de negociación, pues realmente son grandes negociadores porque son capaces de ponerse en el pellejo de todos y de comprender muy bien la realidad que ve cada uno. En la conciencia latente, pues lógicamente imponen siempre sus criterios, sus razones y sus intereses, por lo tanto no hay respeto, y de alguna forma la inteligencia que emplean para conseguir sus fines es una inteligencia perversa, porque no se plantean una inteligencia apoyada sobre valores morales, sino que es una inteligencia absolutamente, para conseguir los fines, con lo cual todo vale, y la norma, la justicia, todo eso, bueno, pues son son conceptos realmente, pero no son aspectos a considerar en sí mismos. En la conciencia en despertar, no es que no se respete, sino que se enjuicia rápidamente al otro, se le etiqueta, se le clasifica. Son personas que tienen inteligencia social, y son habilidosos socialmente. De hecho, son personas que generalmente están muy bien adaptadas a esta sociedad tan competitiva, tan agresiva y tan depredadora como esta sociedad en la que nos encontramos hoy día. Y sus criterios pues no siempre los imponen, ocasionalmente los ceden, depende de la posición de poder en la que se encuentren o de su misión. Entonces, en función de todo ese juego de poderes y demás, y por tanto del contexto social, pues su criterio va a ser negociable o va a ser rígido, ¿no? En cuanto a la conciencia en expansión, pues son sujetos que nunca imponen nada. Siempre hacen propuestas muy suaves, son sugerentes, insinúan, pero nunca imponen absolutamente sus criterios, por lo tanto son muy respetuosos. Y la inteligencia, que sí es verdad que tiene una inteligencia social, pues sobre todo es una inteligencia al servicio, y puede ser al servicio de otro ser humano, al servicio de un grupo, al servicio de la naturaleza, al servicio de los animales, que es una inteligencia en general al servicio, no es una inteligencia para sí mismos, como no son egoístas, pues sus herramientas son puestas al servicio de los demás, ya sea inteligencia, ya sea habilidades, sea lo que sea, cualquier cosa que tengan es a disposición de los otros. La conciencia latente, pues emocionalmente son bastante lábiles, se les desbordan las emociones, no controlan, son sujetos que en todo son muy instintivos, y por tanto la medida de las cosas pues es muy relativa, mientras que la conciencia en despertar pues empieza a reconocer sus estados emocionales y reconoce también los estados emocionales del otro. Si obtiene una ganancia social controlando las emociones, lo va a hacer. Si no, pues puede que sus emociones se desborden y que no le dé mayor importancia, aunque el otro sufra a cambio de su descontrol emocional. Y las cosas las mide conforme a la vara de las normas, ¿no? Si la norma te dice que lo que sea, pues eso lo va a aplicar, incluso aunque sea aplicar un contrato absolutamente draconiano o unas condiciones laborales que son completamente absurdas. La norma lo justifica, pues ellos son muy normativos y aplican la norma sin más. En la conciencia en expansión, pues son personas muy sensibles, muy empáticas, capaces de ponerse, como ya he dicho, en el pellejo del otro, y aplican una medida variable, es decir, estos se guían por el concepto clásico del
del tometrion, de la justa medida, es decir, que pueden ser muy asertivos con algunas personas y ser muy flexibles con otras personas. Todo depende, es decir, si sus colaboradores son muy inmaduros, van a tener que ser muy directivos y estar muy encima de ellos, y sus colaboradores son personas muy maduras, pues se pueden permitir el lujo de dejarles grandes dosis de autonomía. Por lo tanto, funcionan con una medida variable. En la otra lámina, la consciencia latente, pues en algún momento va a tener que elegir entre la luz y la oscuridad. Son entidades básicamente amorales, es decir, no hay un criterio de moral, de valores, como son puramente instintivos, lo que buscan es la satisfacción, el placer, digamos, más inmediato, el cubrir las necesidades más básicas y más inmediatas de la forma más sencilla posible. En la consciencia, en despertar, están en un proceso de decisión todavía entre el bien y el mal muchas veces, a veces actúan conforme a cómo soplan las circunstancias. Si están en un entorno donde lo perverso es la norma, van a ser un pervertido más. Si están en un entorno donde lo bondadoso es la norma, pues van a ser también bondadosos. De alguna forma son entidades cuya conciencia, como está todavía en desarrollo, no está todavía plenamente definida. Como ya he dicho, son normativos y más que instintivos podríamos decir que son racionalistas, es decir, siempre hay una razón, siempre hay un juicio, siempre hay una norma que justifica su acción. En la consciencia en expansión nos encontramos con que son entidades que están abandonando la dualidad, en el sentido de que el bien y el mal empiezan a ser muy relativos, se entiende que el bien y el mal son polaridades y que todo tiene cara y cruz, y esa cara y esa cruz pues definen una realidad más amplia y empiezan a estar un poco por encima de ese concepto del bien y del mal, y todo empieza a ser un poco relativo. Siguen un principio principalmente de el respeto al libre albedrío y tienen una intuición muy desarrollada. En cuanto a la conciencia latente, no tienen ninguna conexión ni recuerdo con su interior y mucho menos con sus estructuras superiores, con su yo superior, con su alma, con su yo cuántico, con sus archivos acásicos. Por lo tanto, tampoco tienen la necesidad de hacerse preguntas existenciales o preguntas filosóficas o profundas, y consideran que la vida es un derecho. Por lo tanto, no se plantean más. La vida es algo que tengo, y que voy a disfrutar y ya está, ¿no? La conciencia en despertar, pues a veces tienen flashes, ocasionalmente, de recuerdos de otras vidas, de conexión con su propio archivo acásico o de conexión con sus estructuras superiores. Muchas veces estos flashes, estas conexiones esporádicas los confunden, consideran que es una experiencia rara, tienen un déjà vu. No entran porque les confunde, les da quizá temor o sencillamente cuestiona su esquema, se encuentran muy a gusto entre un esquema cerrado, entonces todo eso abre el esquema, lo resquebraja, no están cómodos y por tanto no quieren entrar en esas cosas. En ocasiones tienen dudas y la vida la consideran un suceso de la naturaleza, un suceso propio de la biología y poco más. La conciencia en expansión pues empieza a tener acceso a conexiones interiores, a sus estructuras superiores, a su propio registro acásico, empiezan a tener recuerdos de otras existencias, consideran que no es una cuestión de dudar, no es una cuestión de que no haya preguntas, al contrario, las preguntas están ahí, pero cada vez tienen una respuesta distinta a medida que su conciencia se amplía. La pregunta es la misma, pero la respuesta se va haciendo más profunda, más oceánica. Todo es muy relativo en función del nivel de conciencia que uno tiene, y la vida es sin duda una enorme oportunidad, es una gran escuela, es un lugar del que aprender, en el que crecer, y es una prueba para el alma muy, muy valiosa. En la consciencia latente, pues viven absolutamente al día. En la consciencia en despertar, la vida es algo a consumir, como tantos recursos, como tantas otras cosas, ¿no? Vuelvo a la consciencia latente, ya terminando. Son personas supersticiosas y temerosas en cuanto a una visión religiosa, una visión trascendente. Es lo que diga el poder, lo que diga la autoridad, lo que digan los sabios.
y no se plantean más que hay una vida y ya está, ¿no? Entonces no son simples, digamos, en sus esquemas, son bastante simples. En la conciencia en despertar se basan en esquemas más complejos, se basan en esquemas de un tercero que es considerado autoridad, es decir, qué dicen los líderes religiosos, qué dicen los gurús, qué dicen las figuras de referencia, eh, incluso aunque a veces vean que no tiene sentido las afirmaciones o la conducta y la afirmación de esos líderes, pero bueno, pues digamos, esas partes que resquebrajan el esquema son puestas, digamos, en cuarentena para no alimentar la duda y la confusión que empiezan a percibir y empiezan a sentir, porque se dan cuenta de que tal y como nos han descrito las cosas no funcionan. Y por último está la conciencia en expansión, donde hay una enorme certeza en el ser, no en el tener, no en el hacer. Se basan sus criterios y el punto de vista trascendente en qué dice mi interior, qué dice mi intuición, qué dice mi tripa, mis vísceras, mi olfato. Empiezan a buscar la respuesta más dentro que fuera y empiezan evidentemente a tener un sentido trascendente. Bueno, de una forma muy resumida he tratado de, por lo menos, que tengáis el esquema aquí, daros una lectura del esquema. Si a alguien no le apetece escucharme, pues quita el sonido, ve el esquema y ya está. Bueno, espero que os haya servido de ilustración a la conferencia, que no tuvisteis la fortuna de asistir o de participar, y ya está. Encantado de serviros de orientación y de guía en la medida de mis posibilidades, y bueno, procuraré ir atendiendo vuestras solicitudes. Bueno, pues gracias por vuestra atención. Un saludo.